¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches. No sé si alguien sabe si levantaron ¿cómo se llama eso? Ah, sí lo levantaron, ¿cierto? O sea, sí se puede andar con parrillero. ¿Qué me dijo? Ya lo levantaron, están diciéndome. Entonces, mañana a las 5 de la mañana estamos los hombres. Este sábado pasado algunos hombres vinieron, algunos hombres nos acompañaron. Bienvenidos todos. Estaríamos estudiando Génesis 38, si no estoy mal. El problema de Judá y Tamar. Es un paréntesis que hace la Biblia en el tema de la vida de José. Entonces, para que mañana estemos preparados, 5 de la mañana, los hombres. Y los jóvenes, normal, ¿cierto? 6:30 de la tarde. Muy bien. Vamos a abrir las Biblias en el Salmo 69. Ahí, bueno, mientras lo van buscando, digo una cosita, pues normalmente quería seguir algo con Romanos capítulo 5, pero se presentó esta oportunidad de empezar un estudio hoy y terminarlo el domingo, porque que hice un cambio con un hermano. Entonces empiezo hoy y terminamos el domingo el tema que vamos a empezar ahorita y luego seguimos con Romanos. Salmo 69, versículo 19. Vamos a leer 3 versículos. Dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Amado Dios, nos presentamos delante tuyo rogándote, Señor, que nos guíes en este momento hacia toda la verdad, que haya edificación para la iglesia, que el Espíritu Santo nos guíe. En esta hora, Señor, te agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu grande amor, pero especialmente tu gracia. Te agradecemos la obra del Señor Jesucristo en la cruz, te agradecemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, te agradecemos por tu palabra y Padre, también te agradecemos por la amada iglesia y rogándote, Padre, que bendigas la iglesia aquí en Tuluá. En el nombre del Señor Jesús, dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Eh, este Salmo 69 está escrito por David. Pero estos 3 versículos en especial hacen una alusión profética perfecta al Señor Jesucristo. Al momento en que el Señor Jesucristo está en la crucifixión, quizás en el antes y durante la crucifixión. El versículo 21, por ejemplo, nos dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Si usted mira en Mateo capítulo 27, versículo 34, nos habla de la hiel y también del vinagre que le ofrecieron al Señor. Entonces, este momento nos hace pensar en el momento justo del Señor Jesucristo siendo burlado cruelmente. Pero el versículo 20 es el donde quiero centrarme por un momento y es que el versículo 20 tiene 3 enunciados especiales, haciendo referencia al Señor. Este versículo 20 o estos enunciados apuntan a un solo tema y es el sufrimiento del Señor Jesucristo. La primera parte del versículo 20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y todos sabemos que el Señor Jesucristo sufrió escarnio. Y lo que nos dice aquí, aunque es un salmo de David, pero está apuntando al Señor Jesucristo. Pero este escarnio fue tan fuerte que
llegó hasta el punto de quebrantar el corazón del Señor y acongojarlo o afligirlo. Esta palabra escarnio es una palabra bien tremenda en el momento de la crucifixión del Señor. La palabra escarnio nos habla de una burla cruel, una burla con el propósito eh, de ofender o de humillar al Señor Jesucristo. Pero esta burla cruel o este escarnio también nos habla de injuria, de reproches, de oprobios con la boca. Se burlaron del Señor, eso lo sabemos todos que fue lo que pasó. Un segundo enunciado dice, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Eso fue exactamente lo que sucedió con el Señor. ¿Esto qué nos quiere decir? El Señor Jesucristo se compadeció de muchos, pero nadie se compadeció de él. Los discípulos salieron corriendo, bueno, estaba escrito que lo iban a dejar solo. Sus hermanos no estaban por ningún lado y, y a tantos que les había ayudado de diferentes maneras, haciéndole milagros, pues en ese momento estaban gritando, crucifícanle, crucifíquenle, estaban en contra del Señor Jesucristo. Pero el tercer enunciado dice, y consoladores y ninguno hallé. Y lo peor es que no hubo quien consolase al Señor Jesucristo. En conclusión, el Señor Jesucristo estuvo solo en ese preciso instante de su crucifixión, en el antes y durante la crucifixión. Ya después vemos que llegó José de Arimatea, llegó Nicodemo a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo y otras cosas pasaron, pero el Señor Jesucristo estuvo solo en esos momentos. El Señor Jesucristo dijo en la cruz, Eloi, Eloi, lama sabatani, que traducido es, ¿qué es? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso significa que ni aun Dios estaba con él en el sentido de el Señor, Dios no tolera el pecado, no puede ver el pecado y el Señor Jesucristo tenía el pecado encima. Él estaba pagando por el pecado de la humanidad. Y Dios en ese momento está mirando para otro lado, pero no está mirando al Señor Jesucristo. Está solo. Y el Señor Dios no iba a interrumpir su plan. El plan era que Él pagara por los pecados, que Él sufriera, que Él estuviera solo, que nadie se compadeciera de Él. Ese era el plan de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, por medio del Señor Jesucristo, que no fue consolado por nadie, que estuvo solo, nosotros tenemos de Dios demasiada consolación. Y ese es el punto donde quiero apuntar. Yo les pregunto, ¿creemos que hemos sido consolados por Dios en algún momento de aflicción, de tristeza, de preocupación, de tribulación? ¿Alguna vez hemos sido consolados por Dios? ¿Ustedes creen que sí? Hemos visto la consolación del Señor en algún momento, ¿cierto? El Señor Jesucristo no fue consolado, pero por tener una relación con el Señor nosotros hemos recibido consolación de Dios. El tema que quiero tratar es un poquito por ahí. Tiene que ver con la consolación o con consolar. Mis amados hermanos, quiero que miremos algunas cosas que nos dice la Biblia, quienes consuelan al creyente. ¿Quién dentro de la Biblia está quién consuela a los creyentes? Es posible que también la humanidad sea consolada de alguna manera, porque si no fuera así, Dios ya hubiera acabado con todo. Pero Dios permite que el hombre tenga vida para que llegue a conocer al Señor Jesucristo. Pero nosotros los creyentes, dentro de los privilegios que tenemos, es que Dios
quiere consolarnos. Dios está dispuesto a consolarnos. Dios está dispuesto a estar con nosotros en los momentos más difíciles, en los momentos donde estamos solos, donde creemos que a nadie le interesamos. Pero antes de mirar quiénes nos consuelan, quiero que pensemos por un momento qué se nos viene a la mente cuando consideramos la palabra consuelo o consolar, eh, o alguien necesitado que necesita consolación. ¿Qué pensamos en ese momento? ¿Qué se nos viene a la mente cuando, o qué cuadro pensamos en una persona que está necesitada? Entonces, cuando yo pienso en consolar, siempre viene a mi mente una persona que está pasando por problemas, dificultades, tristezas, aflicciones, está decaída, quizás destruida, sola, desamparada o necesitada de ayuda. Nosotros vamos a encontrar durante toda nuestra vida cristiana personas así. Y en algún momento de nuestras vidas hemos estado pasando por momentos difíciles y sentimos alguna de estas cosas, una tristeza profunda. eh, Nos sentimos desamparados, aunque todo esté a nuestro alrededor, pero a veces nos sentimos de esa manera. Y llega alguien que se pone muy cerca del afligido y comparte su dolor, comparte su tristeza y le consuela, diciéndole, no estás solo, yo estoy contigo, yo estoy aquí para ayudarte, tranquilo, yo estoy aquí para levantarte. Eh, Ahora la palabra consolación tiene varios sinónimos, por ejemplo, ayudar, levantar, alentar, animar. Y esa es una de las cosas bien importantes que debemos tener los creyentes. Debemos estar dispuestos a levantar, debemos estar dispuestos a animar, debemos estar dispuestos a ayudar. La palabra consolación, cuando uno la busca en el griego, bueno, en el griego es paraclesis y traduce exhortación, solaz, confortar. ¿Ustedes han oído la palabra solaz en alguna parte? ¿En dónde? En un himno, ¿cierto? Es una palabra que casi no usamos. Nosotros no usamos para nada. Pero la palabra solaz es muy importante porque nos habla de consuelo, nos habla de alivio. La mejor palabra para solaz es alivio. Y nos habla de reposo del espíritu. Pero también nos traduce, la palabra solaz es un alivio que se siente cuando hemos podido ayudar a alguien, cuando hemos podido consolar a alguien, cuando hemos llegado en ese momento oportuno y hemos podido hacer algo por una persona. Eso es lo que traduce la palabra solaz, ese placer que produce haber llegado en el momento oportuno y levantar una persona. La palabra exhortación sí la conocemos muy bien. En algún momento de nuestra vida cristiana nos han exhortado. Y gracias a Dios por las exhortaciones. Al principio no parecen buenas. Al principio molestan. De pronto en alguna exhortación alguno ha salido bravísimo de aquí y llega a la casa y cae en cuenta que esa exhortación era para ayudarle, para consolarle y tiene que llamar y decir me equivoqué, perdóneme. Pero ¿alguien nos ha exhortado alguna vez? Pero la palabra exhortación no creo que la hemos pensado que se puede usar para consolar. De pronto hemos pensado que la palabra exhortación es porque me quieren llamar la atención, pero la palabra consolación traduce exhortación, o es una de las palabras que tenemos ahí. Eh, Muchas veces vamos a encontrar personas desconsoladas por alguna situación. A veces
El desconsuelo o la tristeza de una persona puede ser por cosas que no han pasado, por ejemplo, o porque cree que van a pasar, se le mete algo a la cabeza, es que me va a ir muy mal, y llega alguien y le exhorta y le dice, no, le va a ir muy bien porque en el Señor estamos tranquilos, podemos confiar en el Señor o podemos descansar en el Señor. A veces estamos preocupados por cosas que no han pasado, no sabemos qué va a pasar, nosotros no podemos predecir el futuro, no podemos saber qué va a pasar inmediatamente después, pero a veces estamos también equivocados en nuestro caminar, en nuestras apreciaciones, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, y llega alguien con mucho amor y nos exhorta, y esa exhortación en realidad es un consuelo que nos está dando porque nos está encaminando de nuevo, nos está sacando del error y nos está poniendo en el camino que es correcto. Por eso la exhortación es una manera de consolar. La palabra confortar es, si pienso en la palabra confortar me parece tan bella, es bellísima porque la palabra consolar habla de dar, confortar, perdón, habla de dar fuerza, es alentar a la persona que está en problemas, es consolar a alguien, es dar vigor con el acompañamiento o con la instrucción o con la enseñanza. Es decir, estamos débiles, sin fuerzas, y llega ese hermano especial y nos conforta o nos consuela a través de la enseñanza, a través de la exhortación, a través de levantarnos el ánimo pensando en las cosas del Señor. Entonces, por eso me encanta la palabra consolar, es como transmitirle energía, es darle vigor, es levantar a la persona. Y yo no sé si por un momento usted puede pensar, si alguna vez lo han levantado del suelo, usted ha estado derrumbado, caído, y lo han levantado, el hermano se ha preocupado por usted y ha abierto la palabra del Señor y lo ha confortado grandemente. A mí me ha pasado eso infinidad de veces, muchas veces. La palabra consolar o consuela, la palabra consolación tiene una traducción y en el griego pues es una palabra un poquitín diferente, pero la palabra consolar eh, en el griego es paracaleo y traduce llamar cerca. Y esa es una hermosura de traducción, porque consolar a una persona, para yo consolar a una persona, debo llamarla cerca de mí o debo acercarme a la persona. Esta palabra también traduce llamar, invocar, también traduce alentar, animar, confortar. Y aquí hay una palabra que no encontramos en consolación y es la palabra exigir. Consolar también tiene como sinónimo exigir. Yo pregunto, ¿nos gusta que nos exijan algo? Que nos estén exigiendo, que está dormido, que está, avance, avance. ¿Le gusta que nos exijan? No, no, a mí no me gusta por lo menos. Pero es de las cosas más importantes dentro de la consolación o dentro de consolar. Una de las maneras de consolar, y eso que quiero transmitirse a los hermanos, es exigir. Exigir. El liderazgo va a usar el exigir para consolarnos, para animarnos. Hermano, usted necesita darle un cambio a su vida. Usted no está haciendo lo que debe hacer. Usted no está actuando bien. Y el hermano le va a exigir que debe actuar de la manera en que la palabra lo establece. Y en ese sentido no podemos decir nada. Posiblemente nos moleste, pero no podemos decir nada porque
la exigencia es para encarrilarnos. El exigirnos es para volvernos a meter dentro del camino, porque a veces como creyentes sabemos la verdad, sabemos lo que debemos hacer, pero a veces nos hacemos los locos y nos queremos salir del camino, pero el hermano tiene que exigirnos con toda la autoridad que le toca, le pertenece, para ayudarnos, para confortarnos. Entonces, una de las maneras que encontramos es exigirnos. Los hermanos tienen derecho a exigirnos caminar con el Señor, tienen derecho a exigirnos buen comportamiento, tienen derecho a exigirnos que estemos bien con los demás, que tengamos una buena comunión. Ellos pueden exigirnos que estemos eh, asistiendo a la iglesia, por ejemplo. ¿Por qué no nos pueden exigir eso si esa es la voluntad de Dios? Y cuando nos exigen, nos están ayudando. Eso es lo que yo veo en esta palabra consolar. Una manera de consolarnos a nosotros mismos eh, es exigirnos. Debemos exigirnos que lo que somos es lo que debemos hacer. Somos creyentes, debemos creerle al Señor. Debemos andar con el Señor. Son muchas las veces en que yo tengo que autoevaluarme y decir, esto no lo puedo seguir haciendo, o esta manera de pensar no es correcta. Los hermanos durante 20 y pico de años me han exigido muchas veces y me han consolado de muchas maneras. Ahora quiero que miremos Segunda de Corintios, capítulo 1. Dentro de esa palabra exigir, uno como esposo puede hablar con la esposa y decirle, esa ropa no está bien, ¿cierto? Esa ropa no es apta, por ejemplo. Pero puede llegar el caso en que si la esposa está como muy difícil, debo exigirle que esa ropa no es la ropa adecuada para una cristiana. Lógicamente, aclaro, que exigir tiene que exigirse con amor. No vamos a exigir porque yo mando. Esta es una exigencia con amor, o la exhortación tiene que ser con amor. No puede ser una exhortación. Y ojo, aclaro otra cosa, no podemos salir todos a buscar exhortar porque a veces no sabemos hacerlo. Pero si vamos a hacerlo, tenemos que estar muy claros y el amor debe ir por delante, porque vamos a ayudar a la persona, la vamos a levantar. Una de las cosas que más he escuchado aquí en la iglesia es que las veces que nos llaman la atención nunca es para destruir. Nunca nos han llamado la atención para destruirnos. Aquí en la iglesia nadie quiere ver destruido a nadie. Cuando nos han llamado la atención es para levantarnos, para ayudarnos. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y ustedes me dicen el resto. ¿Y qué más? Ese es el punto. Ese es el punto. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí vemos dos títulos especiales para Dios. Él es Dios de misericordias y Dios de toda consolación, pero lo que sigue es grandioso, dice, el cual nos consuela en algunas tribulaciones. ¿Están seguros? ¿Están seguros?
Eso es lo que la Biblia dice. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para nosotros, los creyentes que hemos sido consolados, tenemos un trabajo que hacer, un propósito hay en este versículo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, si miramos el final de consolar, hay un mandato especial. Nosotros los que hemos sido consolados debemos consolar, debemos animar, debemos alentar, debemos levantar, debemos confortar a los hermanos. Nunca, pero nunca, el llamado es a destruir, es a levantar, es a ayudar. Aquí el pasaje nos dice que Dios es Dios de toda consolación. Dios nos consuela y nos manda a consolar a otros. Cuando estamos atribulados, afligidos y no haya nadie cerca, lo mejor es hablar con Dios. Lo mejor es buscar a Dios, porque un creyente tiene el arma más preciosa y es la oración. Recordemos que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo todas las veces que queramos entrar. Y en los momentos de aflicción sí que es necesario entrar a la presencia de Dios. En esos momentos de tribulación es necesario ir al Señor. Ahora cuando el hermano hizo la alusión a la alabanza, me parecía que el hermano estaba hablando que la alabanza lo ha consolado mucho. Y yo no sé si todos estamos en la misma tónica, el hermano, pero la alabanza muchas veces hemos llegado tristes. ¿Y qué ha pasado? Empezamos a alabar al Señor y la tristeza se va, la tristeza se pierde. Otras veces hemos llegado de pronto afligidos, pero entramos a la comunión, entramos a la adoración y hemos sido consolados por medio de la adoración, por medio de la oración. Algunos hermanos, pero me gusta tanto la reunión de los martes, porque oramos como iglesia y podemos poner nuestras aflicciones delante del Señor y la iglesia entera está orando por mi problema, por mi aflicción, por mi tribulación. La puede presentar delante de Dios. Dios, hermanos, una de las cosas más bellas que encontramos aquí es que Dios está sumamente interesado en mi vida, está sumamente interesado en mis aflicciones, está sumamente interesado en mis tribulaciones. No estamos solos. Dios está con nosotros presto a ayudarnos, a levantarnos y a consolarnos. ¿Cuándo Dios no nos consolaría? ¿Saben cuándo? Cuando no lo buscamos. Cuando estamos atribulados, a veces buscamos al vecino, por ejemplo. Cuando estamos atribulados, buscamos a cualquiera o escuchamos a cualquiera menos al que debemos ir. Y debemos ir al Señor, debemos ir a Dios en oración. Vuelvo y les repito, tenemos el privilegio de entrar a la presencia del Señor en cualquier momento. Entonces Dios está pendiente de nuestras tribulaciones, porque Dios es Dios de toda consolación y nos consuela en todas. No deja ni una por fuera. De pronto podemos pensar que Dios, estamos en un problema y podemos pensarnos, de pronto no lo decimos, pero podemos pensar, pero no, Dios no, en ese problema que tengo, Dios no se va a meter. Dios, no, yo creo que Dios no quiere meterse en ese problema porque ese problema es grave.
No, Dios no piensa así. Dios está interesado, le interesa todo lo que nos pasa, porque somos de Él, somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. A veces lo mejor para nosotros es una tribulación, pero Él está ahí consolándonos. Él está ahí consolándonos. Al final, finalmente estamos hechos, todo cristiano está hecho para consolar a otro, para animar. Ojo, tenga cuidado con lo que va a decir y con lo que va a hablar, que en su mente vaya el deseo de levantar, de ayudar, no de tumbar, porque esa no es la idea. Vaya con el pensamiento de ayudar, de levantar a alguien que lo necesita urgentemente. Muchas veces vamos a estar en esa situación. Y si llega ese hermano, y a veces ni siquiera necesitamos palabras, a veces necesitamos un abrazo, por ejemplo. Alguien que se interese en nosotros, alguien que llegue a nosotros y con su presencia nos demuestre que me está acompañando en el dolor o en la aflicción o en lo que esté pasando. Hermano, dejémoslo hasta ahí y el domingo continuamos. Amado Dios, te alabamos y te glorificamos y te agradecemos por este tiempo, Padre, que nos permites mirar este tema de la consolación o de consolar. Y Padre, nos impresiona, eh, nos asombra que tú eres Padre de misericordias y Dios de toda consolación y estás presto a consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Además, nos permites consolar a otros porque ya nosotros fuimos consolados por ti, Señor. Gracias, oh Dios, por este tiempo y dejamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.